Bienvenidos al tercer seminario de Fisiología Renal. Hoy vamos a hablar de evaluación de la función renal. Mi nombre es Gisela Viviana Oltra, ahí les dejo mi mail y este seminario lo armé en colaboración con Federico Iglesias, del cual también tienen el mail por si se quieren comunicar por alguna duda. Arrancar hablando un poquito de los objetivos de este seminario, que es diferenciar los conceptos de cargas renales, filtrada, reabsorbida, secretada, excretada, así como también de la excreción absoluta y fraccional de los solutos. Comprender y analizar el concepto de clearance y comprender el manejo diferencial de las distintas sustancias por el riñón. Para empezar, vamos a hablar de un concepto general que es el equilibrio de masa de los solutos en el riñón. Siempre y cuando un soluto no se transforme a partir del pasaje en el riñón, el ingreso por la arteria, ¿sí?, es igual a la concentración plasmática de esa sustancia por el flujo plasmático renal que ingresa a la arteria, y la salida debería ser igual a la salida venosa de ese soluto, o sea, la concentración plasmática del soluto por el flujo plasmático renal venoso, más lo que encontremos en la orina, o sea, la diuresis, que es el flujo urinario por la concentración urinaria de ese soluto. Teniendo en cuenta esto, vamos a avanzar a lo que es el manejo renal de las sustancias, ¿sí? Cada sustancia puede tener un manejo diferente. Cuando hablamos de manejo es qué sucede con la sustancia cuando ingresa al riñón. Los manejos clásicos que conocemos son que una sustancia ingrese a través del flujo plasmático renal, se filtre y se excrete. Eso sería un ejemplo de la sustancia A. Otra posibilidad es que ingrese al riñón por el flujo plasmático renal, se filtre, se reabsorba parcialmente y se excrete. Eso sería un ejemplo de sustancia B. Otra opción podría ser que se filtre y se reabsorba completamente, con lo cual no aparezca en orina. Otra opción puede ser que se filtre, pero además se secrete desde el flujo plasmático renal, con lo cual puede que la sustancia directamente no quede en plasma, como sería el ejemplo de y se excrete totalmente en orina. Un ejemplo clásico de A es la inulina, un ejemplo de B podría ser el sodio, un ejemplo de C la glucosa y un ejemplo de D el paraminopurato. Algunos de ellos los vamos a ver hoy en este seminario. Entonces dijimos que las sustancias se pueden filtrar, se pueden reabsorber, se pueden secretar y se pueden excretar. Para saber la carga filtrada, o sea, cuánto se filtra, eso es equivalente al volumen de filtrado glomerular multiplicado por su concentración plasmática. La carga filtrada se evalúa en miligramos por minuto, o sea, en masa sobre tiempo. Después tenemos la carga excretada, que también se mide en miligramos por minuto, o sea, en masa sobre tiempo, y eso es equivalente al flujo urinario por la concentración urinaria de la sustancia. Para saber también la carga excretada, en verdad justamente tiene que ver con la interacción entre lo que es la carga filtrada, le tengo que sacar lo que reabsorbo, o sea, menos la carga reabsorbida, y le tengo que adicionar lo que es la secreción, la carga secretada, como la ecuación que vemos abajo. Esto es importante hacer una aclaración sobre lo que implica que una sustancia se filtre libremente. Vamos a poner el ejemplo del sodio, donde es una sustancia que, como bien vieron en el seminario anterior, no tendría mayores inconvenientes para atravesar la barrera de filtración, por lo cual acompaña al filtrado. Entonces, entendiendo esto, cuando una sustancia se filtra libremente, sabemos que la carga filtrada será igual al volumen de filtrado glomerular por su concentración plasmática. En el caso del sodio, sería 180 litros por día multiplicado por 140 miliequivalentes por litro. Esto da una filtración de unos 25.200 miliequivalentes por día. ¿Qué sucede? Muchos confunden filtrar libremente con que todo lo que pasa por el riñón se filtra. Eso sería filtrado total. En el caso de que fuera total,
Esto es un ejemplo como para comprender la diferencia, ¿no? Deberíamos multiplicar todo el flujo plasmático renal que pasa por la concentración plasmática del sodio. Entonces, de esa manera sería más o menos unos 950 litros por día multiplicado por 140 miliequivalentes por litro, que es la concentración plasmática del sodio, y eso me va a dar unos 133.056 miliequivalentes por día. Si se fijan, acá podemos observar que claramente filtrar totalmente no es lo mismo que libremente. Libremente es que no se opone la barrera a su pasaje y va a depender lo que pase directamente del volumen de filtrado glomerular. Totalmente sería que todo lo que pase se filtra. Y esto no sucede. Como ven acá hay una gran diferencia entre filtrar libre y totalmente. Volviendo un poquito a los conceptos entonces, ya repasamos, vimos lo que es carga filtrada, lo que es carga excretada, que implica filtrar libremente y cómo calculo justamente la carga filtrada y la excretada. Ahora también, digamos, tenemos dos conceptos que los vimos recién, pero vamos a ahondar un poquito más, que son carga reabsorbida y carga secretada. En relación a la reabsorbida, por definición es la cantidad de sustancia que pasa a la luz tubular a la sangre en unidad de tiempo. También todo se mide en masa por tiempo. Y esto se puede averiguar en sustancias que se reabsorben únicamente, o sea, se filtran y se reabsorben, haciendo una resta que es carga filtrada menos carga excretada. Eso me va a dar cuánto se reabsorbió. En el concepto de carga secretada también es la cantidad de sustancia que pasa de la sangre a la luz tubular en unidad de tiempo. También es miligramos por minuto. Y esto se puede averiguar en sustancias que únicamente se secretan, como la diferencia entre la carga excretada y la carga filtrada. O sea, en el primer caso, la carga excretada, cuando yo tengo una sustancia que reabsorbo, tiene que ser menor que la carga filtrada. Y en sustancias que se secretan únicamente, la carga excretada va a ser mayor que la filtrada, porque le tengo que sumar al filtrado lo secretado. A partir de carga reabsorbida y secretada se desprende un concepto que es el de transporte máximo. Para reabsorber y secretar sustancias, en general está involucrado lo que son las proteínas. Justamente lo que hacen es reabsorber o secretar diferentes sustancias y por ende tienen una cinética de acción y llega a lo que se llama un transporte máximo, una posibilidad máxima de secreción. Bien, el transporte máximo entonces por definición es la máxima cantidad de sustancia que puede ser reabsorbida o secretada en los túbulos renales en una unidad de tiempo. Este concepto tiene que ver, como les decía antes, con la saturación de los transportadores, y ahí les pongo un ejemplo como de puerta giratoria como para comprenderlo. Si una puerta giratoria tiene una capacidad de 4 personas por vuelta, ese es su transporte máximo, 4 personas por vuelta. ¿Sí? No puede hacer más que eso, y por más que empiece a acumularse la gente en fila, no va a poder pasar más que 4 por giro, perdón. Entonces, esto es un concepto importante porque por más que yo tenga mayor cantidad de sustancia para reabsorber, si el transporte se saturó, esa sustancia no va a poder ser reabsorbida y quedará en la orina. Lo mismo va a suceder cuando yo la tenga que secretar. Si yo tengo más sustancia que secretar, pero el transportador está saturado, no la voy a lograr secretar y se va a quedar en el plasma. Dos ejemplos clásicos de esto, de la reabsorción, uno es la glucosa y ahora vamos a ver otro de secreción. En relación a la glucosa, ¿sí?, tiene un transporte máximo en donde se saturan sus transportadores y a partir de la saturación empieza a haber glucosa excretada. ¿Qué sucede? A partir de cierta concentración plasmática de la glucosa, empieza a haber glucosa en orina porque se saturaron los transportadores. Como pueden ver, en la línea de puntos es la glucosa filtrada y la línea rosa que está por encima de la línea de puntos es la glucosa reabsorbida. Si se fijan, al principio están justamente superpuestas. Todo lo que filtro se reabsorbe. Llega un momento, que es más o menos de 400 miligramos por minuto, o sea, cuando supera los 400 miligramos por minuto de filtración,
en donde la glucosa reabsorbida se sostiene siempre en 400 miligramos por minuto, eso sería el transporte máximo, y la glucosa filtrada sigue aumentando. Eso quiere decir que parte de la glucosa que se filtra no va a poder ser reabsorbida, por ende se va a excretar. Ahí es cuando, si miran la curva de la glucosa excretada, inicialmente no hay glucosa excretada y luego de pasar cierto umbral, que es alrededor de 180 a 200 miligramos por decilitro de concentración plasmática de glucosa, empieza a aparecer la misma en orina. Empieza a tener glucosa excretada. Fíjense que luego cuando empieza a aparecer glucosa excretada, tanto la glucosa filtrada como la excretada son paralelas y hay una diferencia entre ellas. Esa diferencia son los 400 miligramos por minuto que reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Inicialmente la glucosa excretada no inicia como recta porque la saturación de los transportadores, algunas se sucede a 180 miligramos por decilitro y otras un poquito más, alrededor de los 200. A partir de los 200 todos los transportadores están saturados, por lo cual ahí es cuando empieza a haber glucosa excretada con una pendiente constante. El ejemplo de secreción tubular es el paraminipurato, donde ven que inicialmente la carga filtrada es la línea de puntos y si ven siempre sostiene una recta. Eso quiere decir que a mayor concentración plasmática, mayor carga filtrada, siempre y cuando el volumen de filtrado glomerular se mantenga constante. Ahora bien, hay una carga secretada, ¿sí?, que es la curva que está justo por encima de la carga filtrada, ¿sí? Inicialmente va aumentando a medida que tengo más concentración plasmática, pero si se fijan alrededor de los 75, 80 miligramos por minuto, eso se satura y se mantiene constante. Cuando se satura y se mantiene constante, es el transporte máximo de secreción del paraminipurato. Y si se fijan, la curva que está más hacia la izquierda, que es de la carga excretada, inicialmente es la suma de la secreción más lo filtrado. Y luego sigue siendo la suma, pero adopta prácticamente una posición paralela a la carga filtrada, porque cuando los transportadores están saturados, la excreción empieza a depender mucho más del filtrado que de la secreción. Sin embargo, siempre tiene la carga secretada que está adicionando paraminipurato a la excreción. Por eso es que está por encima de la carga filtrada. Otro concepto importante a tener en cuenta es la excreción fraccional, que es la proporción del soluto excretado en orina en relación a lo que fue filtrado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuánto de todo lo que yo filtré se excreta en orina. ¿Qué proporción? O sea, no cuánto en a nivel número total, sino de proporcionalidad. En general se multiplica por 100 ese valor, esa fracción, ese resultado, para que nos hable justamente de una proporción. Una de las excreciones fraccionales que más solemos usar es la excreción fraccional de sodio. ¿Sí? El sodio, como vamos a ver en otros seminarios, es un soluto que se filtra y se reabsorbe en distintas partes de la nefrona. Con lo cual, en la excreción fraccional de sodio me habla un poco de cómo están funcionando los túbulos renales en todas sus porciones. Entonces, la carga filtrada de sodio, como bien dijimos antes, era la concentración plasmática de sodio por volumen de filtrado glomerular, que esto era 140 mil equivalentes por litro por 180 litros por día, dando alrededor de 25.200 mil equivalentes por día de filtrado de sodio, de carga filtrada. La carga excretada, ¿sí?, es el flujo urinario por la concentración urinaria de sodio y es alrededor de unos 130 mil equivalentes por día. Entonces, si comparamos justamente 130.000 equivalentes por día en relación a lo que se filtró, que fueron 25.200 mil equivalentes, esto da un resultado de 0,0052. Sin unidades, obviamente, porque
miliequivalentes por día se simplifica con miliequivalentes por día del denominador. Si esto lo multiplico por 100 para pasarlo a porcentualidad, me da que la excreción fraccional de sodio es menor al 1%. Este valor es importante para, como les decía bien, evaluar la funcionalidad de los túbulos renales. Si esta proporcionalidad está aumentada, me puede hacer pensar que hay algo que está haciendo que esos túbulos no estén funcionando adecuadamente. Después tenemos otro manejo renal que es el del potasio a tener en cuenta. También tendrán un seminario en relación a esto, donde tenemos que hacer las mismas cuentas. La carga filtrada es la concentración plasmática del potasio multiplicada por el volumen de filtrado glomerular. Recuerden que el valor normal de potasio está entre 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Acá decidimos utilizar 4, multiplicarlo por 180 litros por día y eso da más o menos una carga filtrada de 720 miliequivalentes al día. La carga excretada ronda alrededor de los 95 miliequivalentes por día y esta es bastante variable porque el potasio se regula muchísimo su excreción en función de su concentración plasmática, con lo cual puede variar, ¿sí? Pero fíjense, si hacemos la cuenta, esto da 0,13 y si lo multiplicamos por 100, alrededor del 13%, ¿sí? De lo que se filtra es lo que se excreta. Esa es la excreción fraccional de potasio. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño corte para empezar ahora la segunda parte de este seminario. Tomen agua, relájense y vamos a ir con lo que sigue.